Hola chicos, Física 58. Bueno, siempre que hablamos de Arquímedes se nos antoja que tiene que ser algo húmedo, algo que trate del agua, que si se hunde, que si no se hunde, que si se flota o no se flota. Bueno, pues también se puede coger al señor Arquímedes en seco, tan seco como el aire. En algún vídeo anterior ya te he dicho que la atmósfera que está sobre la Tierra, se compone de átomos o moléculas, que las moléculas son pues grupitos de átomos, de 2 en 2, de 3 en 3, de moléculas atraídas por ¿quién? Pues igual que a ti y a mí, nos les atrae la gravedad de la Tierra. Pesan, por eso están encima, posados encima de la corteza terrestre. Y esto se comporta prácticamente como el agua. Ambos, los líquidos y los gases, se les engloba en física bajo el mismo nombre, el nombre de fluidos. Y las leyes y las normas que sirven para unos, sirven también para otros. Lo único que ocurre es que hay alguna diferencia en cuanto a que los gases se pueden apretar, comprimir más, y al comprimirlos, claro, los dejamos chiquititos. Hemos variado su volumen, cosa que al líquido ya lo puedes apretar. Prácticamente dicen que es incompresible. No incomprensible, no, que eso es lo que no se comprende, no. Incompresible es lo que no se puede presionar. Bueno, presionar sí que se puede, pero él, por más que le presiones, no baja de volumen. Bien, pues vamos a ver cómo lo mismo que se puede flotar en el agua, lo mismo que se experimenta un empuje en los líquidos, qué empuje se experimenta dentro de un gas. Y para esto, lo más bonito, lo más pintoresco y lo más ilusionante y peliculero son los globos aerostáticos. Esos globos preciosos que les ponen unos colores maravillosos. Siempre nos recuerda a Willy Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días, que cogía un globo y todo esto. Bueno, pues entonces, a ver, si nosotros queremos que suba un globo, tenemos que atender solamente a dos razones. Una, que pese poco, eso es evidente, es de sentido común, y que ocupe mucho. ¿Por qué que ocupe mucho? Porque al ocupar mucho, desalojará mucho aire. Y donde esté el globo, él ha desalojado el aire, ha desalojado un fluido. E igual que el cuerpo sumergido en el agua experimenta un empuje igual al peso del agua o del líquido desalojado, este globo, al desalojar un aire, experimenta un empuje también hacia arriba, igual al peso del aire desalojado. Para ello, aquí es fundamental saber que el aire tiene muy poco peso. Tú dirás, pues yo no lo noto. Es cierto. Ya te he dicho en alguna ocasión que no lo notas porque has nacido dentro de él y estás acostumbrado a su presión, a la fuerza que él hace sobre ti, sobre tu piel. Que el momento en que te quitasen esa presión, pues tú explotaríamos. Es la razón de que los astronautas, que van a estar sin aire que les presione, bueno, si salen de la nave, dentro de la nave han metido también aire a la misma presión que la que tienen aquí abajo, que es llamada la presión, por ser de la atmósfera, presión atmosférica, que ya hablaremos en otras lecciones. Bueno, entonces, para que esto pese poco, pero tenemos que mantenerlo inflado.
para que ocupe mucho volumen y desaloje aire. ¿De qué inflarlo? Hombre, si lo inflas de aire, no lograremos nada. Porque claro, tendrá el mismo peso el aire de dentro que el aire de fuera. Es más, si me apuras, si al aire de dentro lo has metido un poquito a presión, habrá más aire aquí que aquí y por lo tanto todavía pesará más, que es la razón de que cuando inflas un globo, lo dejas en la habitación de tu casa y ese globo ¿qué hace? Cae. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque la goma, lo que es el cuerpo del globo, pesa poco, pero pesa. Y el aire que has metido dentro, que al principio puede que pese menos porque lo has metido caliente a 36 grados y medio que ha salido de tu boca, pero luego, una vez se compensa la temperatura, pesa igual que el del exterior y además pesa más porque aquí las moléculas de aire que has metido están más apretadas. Es decir, que están haciendo una fuerza así contra las paredes mayor que la fuerza que el aire de fuera, mayor que la fuerza del aire de fuera hace sobre ellas. ¿Qué significa? Que si encuentran un sitio por donde romper esta componente que mantiene terso, que mantiene inflado y duro el globo, en el momento en que encuentren un pequeño agujerito que alguien malintencionado te pincha, clic, con un alfiler tiende a salir todo por ahí, ¡pua!, desgarra el globo y al salir violentamente empuja al aire que hay fuera, hace así, ¡pum!, y ese empujón del aire que lo deja tiritando, entra tiritando por tu tímpano, clink, 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 porque se contagia, se transmite esa onda, que así se llama, y es la onda sonora, y tú dices, ¡ahí va! Se ha explotado el globo. Claro, esa es la onda acústica. Bueno, este es el funcionamiento de los globos. ¿De qué hincharán un globo, por lo tanto? No lo querrán hinchar de aire, sino de un gas que pese muy poco, muy poco. Resulta que el gas que pesa muy poco, el que menos pesa, es el hidrógeno. El hidrógeno. Que siempre va de la manita, cada átomo va de la manita con un hermanito suyo, formando una molécula. Molécula significa migajita chiquitita. Es un cuerpecito chiquitito, estable. Estable significa que ya se queda así y no tiende a reaccionar con otros átomos de momento. A no ser que le demos un poquito de calor y tenga a su lado a su pariente el oxígeno, porque entonces se junta con él rápidamente, violentamente, así, y despiden una cantidad de calor tal al hacerlo que se convierte en otra explosión. Eso les pasaba a los primeros exploradores que utilizaban el globo, que lo inflaban de hidrógeno. Claro, pesaba muy poco, desalojaba mucho, experimentaba empuje, y cuando lograban que el empuje fuera un poquito superior al peso de todo el globo más la barquilla, que así se llama el recipiente este donde van metiditos los ocupantes, pues cuando el empuje fuera un poquito mayor que esto, entonces ya el globo empezaba a subir. Pero si tenían un despiste, un descuido de que por alguna razón una llamita o algo inflamara, entrase en contacto, qué sé yo, que a veces es puramente un roce, es decir, algo así que haces tú, rozas, y saltan a veces chispitas que unas veces las ves y otras veces no las ves. Pero es una chispa, y una chispa tiene el suficiente calor como para agarrar a estos dos hermanitos, que están juntitos, separarles. Con el calor se separan. ¡Pum! Se separan. Y al estar separados, se agarran a lo primero que encuentran. ¿Y qué es lo que han encontrado? El oxígeno. Se combinan con el oxígeno y dan mucho calor cuando se combinan. Es una de las reacciones que están pensando en ella para construir motores de hidrógeno, de coches.
¿Por qué? Porque es una reacción muy calorífica. Claro, si se hace sin controlar, pues ¡puff!, una explosión. Ahora, si se hace controladamente en el interior de unos cilindros que se mueven, podemos obtener fuerza. De esa explosión obtenemos fuerza. Actualmente lo obtenemos de la explosión de la gasolina. Que se puede acabar la gasolina, se acabará un día porque sale del petróleo, y además sus residuos contaminan la atmósfera, cosa que si lográsemos el motor de hidrógeno, ¿sabes cuál es el resultante? Pues el resultante es esto: agua. Y el agua es una cosa, claro, sale agua que tú no la ves, porque a la temperatura que sale hecha vapor. Sí, la gasolina, si quemase bien y fuese gasolina pura, sin mezclas de otros cuerpos, también tendría que echar agua, pero echa también, además de agua, echa también anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es un gas que normalmente está en el aire, lo respiramos y no nos hace nada de daño. Está en una proporción muy baja, de un 0,4% o algo así. Las plantas echan también cuando respiran, y nosotros, y tú y yo, cuando respiramos, echamos lo mismo: agua y anhídrido carbónico. Y las plantas también. Lo que ocurre es que las plantas tienen una cosa muy curiosa, que lo mismo que fabrican anhídrido carbónico, luego se lo comen. Y con anhídrido carbónico hacen madera. Y no solo se lo comen, sino que ellos se quedan con el carbono para hacer madera y a nosotros nos dan el oxígeno. ¡Oh, qué bien se respira en este bosque! ¿Cómo así? Pues porque hay mucho oxígeno. ¿Y quién ha hecho el oxígeno? Las plantas. Oiga, entonces, ¿lo mismo que se comen es lo mismo que respiran? Sí, pero normalmente si una planta con solo este contenido de anhídrido carbónico ya respira, como tú y como yo, respira. No, con el oxígeno, con el anhídrido carbónico no respira. Respira con el oxígeno. Es decir, ella coge oxígeno para respirar. Lo mismo que tú y que yo, sí. Por eso dicen que no conviene dormir por la noche en un sitio cerrado donde haya muchas plantas, porque ellas, como hay oscuridad, no pueden hacer este efecto de romper el dióxido de carbono. Y al no poder hacer, lo único que hacen es lo otro que están haciendo continuamente, que es el respirar. Y el respirar es que cogen oxígeno, lo queman con su cuerpo, igual que tú y yo lo quemamos con nuestro cuerpo, y echamos CO2. Es decir, que lo mismo que hace la planta, lo estás haciendo tú. ¿Qué pasa? Que si ellas lo hacen mucho, tú te quedarías sin oxígeno. Ahora, durante el día no. Durante el día, la planta fabrica más oxígeno que consume. Es decir, respirando consume a lo mejor 5. Pues haciendo su trabajo, que es lo que se llama la función clorofílica, todavía no consume 5, sino que fabrica. Es decir, consume 5 menos 5, pero ella fabrica, por ejemplo, más 30. ¿Claro? Entonces, si consume 5 y fabrica 30, tiene un saldo positivo a su favor de fabricar oxígeno de 25. Y eso a nosotros nos viene muy bien. Las plantas, por eso, hay que cuidarlas, porque limpian el ambiente y nos hacen más oxígeno. Y aquí estamos con los globos enrollándonos. Yo no sé, me parece que me vas a despedir. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Claro, para poner un ejemplo, mejor que cojamos un ejemplo que nos da el libro y dice aquí. Dice... ¿Dónde está el del globo? Sí, aquí. Dice, ¿de qué factores depende la fuerza ascensional de un globo? Es decir, la fuerza que sube a un globo, ¿de qué depende? Pues mira, depende del peso y depende del empuje que experimenta. ¿Y a qué se llama fuerza ascensional? Pues hombre, a la diferencia. Si el empuje es mayor que el peso, si el empuje es mayor
que el peso, cuando del empuje quitemos el peso, queda algo positivo, y ese algo positivo sería la fuerza ascensional. Al revés, si hemos calculado mal, desocupa poco, experimenta poco empuje y tiene mucho peso, la resultante, cuando del empuje quitásemos el peso, como el peso es mayor en este caso, pues ¿qué pasaría? Que la fuerza ascensional sería negativa, es decir, que en vez de ir hacia arriba, iría hacia abajo, que nos vamos hacia abajo. Que es lo que pasa en el globo inflado normal. O sea, ¿de qué depende? Pues depende de lo que pesa todo ello y de su volumen. Y su volumen, ¿por qué decimos de su volumen? Para que desaloje mucho aire y al desalojar experimente el empuje. Y dice, ¿cuál es la fuerza ascensional de un globo que contiene 30.000 litros de hidrógeno? 30.000 litros de hidrógeno. Volumen del globo, 30.000 decímetros cúbicos o litro, que es lo mismo, decímetros cúbicos de hidrógeno. De densidad 9 100.000 densidad o peso específico, vamos a ponerlo en peso específico, 9 100.000 de pondio por cada centímetro cúbico. Pondio por cada centímetro cúbico. Si el peso total de la envoltura, de la canastilla, de los anclajes y de todo lo que lleva, es de 150 kilopondios. El peso total es de 150 kilopondios. Bueno, vamos a ver. Aquí son un poco tramposillos, porque nos han dado la densidad del hidrógeno para que trabajemos con ella, y sin embargo no nos han dado otro peso específico o densidad, aunque no es lo mismo, que sí necesitamos, porque este globo que vamos a imaginar cerrado, y luego de aquí pues pondríamos las cuerdas y la canastilla. Más que un globo me ha salido como un huevo, pero bueno, es igual. Dice que el empuje que experimenta, vamos a imaginar que el centro de gravedad de todo estuviera, pues claro, el centro de gravedad lo más seguro que está por aquí, porque como esto pesa muy poco y esto pesa mucho, pues el centro de gravedad estaría por aquí. Y en este centro de gravedad se aplicaría la fuerza ascensional del empuje y la fuerza de su peso. Su peso ya sabemos que es 150 kilopondios. Tenemos que calcular el empuje. ¿El empuje de qué depende? Solo depende del fluido desalojado. El fluido era el aire. Oiga, ¿y la densidad del aire? Esa es la que nos interesa. ¿La densidad del hidrógeno? Bueno, ya veremos luego si la utilizamos o no. Pero la que nos interesa es la densidad del aire porque es el fluido desalojado. Y el empuje, este empuje, es igual al peso del fluido desalojado. Es decir, a lo que pese todo este volumen, ¿pero de qué? De aire. El volumen son 30.000 decímetros cúbicos, o 30.000 litros. El volumen. El peso específico del aire, que ya nos lo dieron en otro problema, en otro ejercicio, aquí pone 1,29, vamos a poner 1,3, ¿qué? Pondios por cada litro, por cada decímetro cúbico. Bien, entonces lo que pesa, teniendo en cuenta su peso específico y teniendo en cuenta su volumen, por definición, si el peso específico es
el peso del cuerpo partido por su volumen, pues tendremos peso específico, 1,3 pondios por cada decímetro cúbico, igual peso, que es lo que nos interesa saber, porque este peso del aire desalojado es lo mismo que el empuje, pero en sentido contrario. O sea que queremos buscar ese. Es igual al peso. ¿Te parece ya que lo llamemos empuje? Puesto que es igual al empuje. Vale, pues vamos a llamarlo empuje. Partido por su volumen. Su volumen son 30.000 decímetros cúbicos. Entonces, para dejar solo el empuje, pasamos esto aquí multiplicando y tendremos que el empuje es 1,3 pondios partido por decímetro cúbico multiplicado por 30.000 decímetros cúbicos. Decímetro cúbico con decímetro cúbico se va y queda 30.000 por 1,3. Con lo que 3 por 3, 9, 3 por 1 es 3, 3,9. Pero ahora tenemos que multiplicarlo por 4 ceros, que es por 10.000. Con lo cual la coma retrocede hacia aquí. 4 lugares. 1, 2, 3 y 4. Clac, 4. Con lo que tendremos 39.000. ¿Qué? Pondios. 39.000 pondios. Que para pasarlo a kilopondios, puesto que el peso también nos lo ha dado en kilopondios, pues tendremos que lo dividimos entre 1000, lo dividimos entre 1000 y salen 39 kilopondios. ¡Oh! ¡Qué desilusión! Es una desilusión. Este globo no va a subir con solo este volumen de 30.000 decímetros cúbicos, de 30 metros cúbicos, que serían de 30 metros cúbicos, no sube. Oiga, pero mire usted, no va a subir porque tiene 150 en contra y tiene solo 39 de empuje. La diferencia es que habrá una fuerza no ascensional, sino descensional. Es decir, una fuerza que impede la caída, de 150 menos 40, pues serían 110, 111 en este caso. Una fuerza, o sea que se dirían fuerza ascensional, llamémosla así, fuerza ascensional, menos 111. ¿Qué significa menos? Que no va a ascender, que va a caer. Una de dos. O estos señores quitan mucho peso, o estos señores hacen el globo más grande. ¿Y lo del hidrógeno? Lo del hidrógeno todavía hace no que flote más, sino que flote menos. Porque el hidrógeno también pesa. Muy poquito, pero pesa. Es decir, que todavía la fuerza con que la Tierra trae al hidrógeno tendría que sumarse al peso, no al ascenso. El ascenso solo tiene un motivo y una causa, que es el aire desalojado. Pero el hidrógeno va a pesar. Poco, pero va a pesar. ¿Cuánto? Mira, pues ya que lo preguntas, lo hacemos. Serían 30.000 litros de hidrógeno a 9 centésimas de pondio cada centímetro cúbico. Bueno, si lo pasamos a pondio por cada vamos a pasarlo bien. A ver cuánto pesaría el hidrógeno. El peso específico del hidrógeno es, vamos a ponerlo ya al estilo científico, 9 por 10 a la menos 5, que significa 9 partido por 100.000, pues 9 100 milésimas. Sería igual al peso del hidrógeno partido por su volumen. Estos son pondios
partido por, estos son pondios, partido por centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que estos son los pondios de cada centímetro cúbico. Entonces, como el litro tiene 1000 centímetros cúbicos, pesará 1000 veces más. Y al pesar 1000 veces más, tendríamos que multiplicarlo por 1000 centímetros cúbicos que tiene cada decímetro cúbico. Con lo cual, como el 1000 es 10 a la 3, se te quedará 9 por 10 a la menos 2 que pondios por cada decímetro cúbico. Si ese es el peso específico del hidrógeno, seguirá siendo igual al peso del hidrógeno, que es lo que estamos empeñados en saber, partido por su volumen. Y ahora, como el volumen ya lo tenemos en decímetros cúbicos, partido por 30.000. Al partir por 30.000 decímetros cúbicos, que va a pasar, para despejar el peso, va a pasar multiplicando aquí. O sea que tendríamos 9 por 30.000, que es por 3 por 10 a la 4, por 10 a la menos 2, y eso sería el peso. Entonces, el peso sería 9.000. Perdón, 9 por 3, 27. 27. 10 a la 4 por 10 a la menos 2, 10 a la 2. Multiplicado por 100. ¿Esto qué? Pondios. El peso. En kilos, en kilopondios, 1000 veces menos. Es decir, que habríamos metido ahí 2,7 kilos de hidrógeno que van a hacer fuerza, se van a sumar aquí. Supongo que ya estarían sumados, supongo que ya estarían sumados cuando ha dicho que el conjunto total de todo es 150. O sea que estos 2,7, si ya estuvieran incluidos aquí, ya no deberíamos meterlos. Pero que sepas que esos 2,7 kilos de hidrógeno no van a favor de subirlo, sino van a favor de que caiga. Un poco rollete, pero bueno, estos rolletes a mí me encantaban en clase. Yo tuve profesores muy rolleros, me encantaba que se enrollaran y luego me acordaba más de los rollos que de la lección. Pero salen muchas cosas para la vida. Venga, hasta luego.